El paro nacional de trabajadores del Poder Judicial Federal no había ocurrido desde hace muchos años, más de 100 años. Recordemos que al promulgarse el Plan de Tacubaya en 1857, Benito Juárez García, presidente de la Corte Suprema de Justicia, es apresado. Fue liberado en enero de 1858 y se proclamó presidente de la República por mandato constitucional. Es cuando se suspendieron las actividades del Alto Tribunal. El 27 de junio de 1861, reinstalado el gobierno liberal, se ordena la restauración de la Corte Suprema de Justicia por decreto del Congreso. Durante la intervención francesa, el 29 de mayo de 1863, se decreta el traslado de los poderes federales a San Luis Potosí, sin que se reuniera nuevamente el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. El 5 de agosto de 1867 se lleva a cabo la reinstalación de la Suprema Corte en Palacio Nacional por decreto del presidente Benito Juárez. También se suspendió la Suprema Corte de Justicia o no celebró sesiones después del 10 de febrero de 1913. Las retoma 9 días después, el 19 de febrero, una vez que Victoriano Huerta le informa que de manera provisional y por la fuerza había tomado la República. El 26 de marzo de 1913, el Plan de Guadalupe, en su artículo 2, desconoció los poderes legislativo y judicial de la Federación porque habían avalado el régimen de Victoriano Huerta. El 20 de agosto de 1914, entró a la capital del país Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista y asumió como titular del Ejecutivo Federal. El 22 de agosto de 1914, las salas del Tribunal Superior del Distrito Federal y la Procuraduría de Justicia fueron clausuradas. El 25 de agosto de 1914, con la entrada a la Ciudad de México del Ejército Constitucionalista, las puertas de la Corte fueron cerradas. El 26 de agosto de 1914 se anunció mediáticamente que la Suprema Corte de Justicia había sido clausurada y que los ministros habían acordado suspender sus funciones. El 11 de julio de 1916, mediante decreto del presidente Carranza, pensando restablecer la forma paulativa del orden jurídico, permitió que reanudaran sus labores los tribunales federales, pero no reinstaló a la Suprema Corte de Justicia, a la que pensaba reformar sustancialmente. El 31 de julio de 1916 se publicó en el Diario Oficial el decreto por crear 5 tribunales de circuito y diversos juzgados de distrito para cubrir la escasez de autoridades jurisdiccionales que existían en todo el país, entre otras medidas. El 31 de marzo de 1917 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto expedido por el presidente Carranza, por el cual se dio a conocer a quienes resultaron electos como magistrados de la Corte. El 1 de junio de 1917 sesionó por vez primera la Corte conforme a la nueva Constitución de 1917. Es así como desde entonces no se habían suspendido labores por trabajadores. Siempre ocurrieron cosas superiores como el asesinato de Madero o como la aprehensión de Juárez. Ahora la disputa es por recursos económicos, por fideicomisos que se crearon de manera ilegal,
desde su origen. Puedo explicarlo con toda seriedad, sin que me apasione el debate. Es la verdad. Y por eso estoy preparando un claro análisis del origen de los recursos que están dentro de los fideicomisos, también el destino y la naturaleza de ellos. No debemos dejar que el ruido nos nuble la mente. Ahora es la disputa por un tema trascendente que tiene que ver con rendición de cuentas, transparencia y austeridad. No se trata de derechos, sino de privilegios. Lo digo con razones y con argumentos serios, sin insultos y sin adjetivización.